Vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, un conjunto de gas, polvo y unas 300.000 millones de estrellas o soles. En definitiva, el primero que se dio cuenta que una zona que cruza el cielo más brillante que el resto estaba constituida por polvo, gas y estrellas fue Galileo, allá por el 1609, 1610, cuando apunta por primera vez un telescopio al cielo, se da cuenta que Aristóteles estaba equivocado. Aristóteles y otros en la astronomía clásica o en la descripción de la naturaleza clásica, entendía que esa faja brillante del cielo era una exhalación de la Tierra, un fenómeno atmosférico. Galileo por primera vez le da a la Vía Láctea una verdadera descripción astronómica. Otro que aporta mucho al concepto de lo que hoy llamaríamos espacio profundo, al estudio de las galaxias, de las nebulosas, es un astrónomo francés de finales del 1700, Charles Messier. La verdad no era que estaba enamorado de las nebulosas, todo lo contrario. Messier era un cazador de cometas. A él le encantaba observar cometas, los buscaba, y cuando los cometas se encuentran muy lejos del Sol, todavía no han formado su cola, su coma, no son tan brillantes, se ven apenas como una nubosidad muy tenue en el cielo. Messier veía alguna nubosidad, alguna nebulosa, creía estar viendo un cometa y no, estaba viendo una zona del cielo donde siempre allí hay una nube, una nebulosa. Así que armó un catálogo para no confundirse en el futuro con estos objetos y que a otras personas no les pasara lo mismo. Curiosamente estaba haciendo el primer catálogo de objetos lejanos del sistema solar, de objetos que hoy catalogamos como nebulosas, como grandes grupos de estrellas o incluso como galaxias, ¿sí? El catálogo Messier, que hoy tiene un poquito más de 100 objetos, arranca con alguien que no le interesaban demasiado esas nebulosas, sino que no se las quería confundir con los cometas, que sí eran su objeto de estudio. En la misma época de Charles Messier encontramos a alguien del cual seguramente ustedes escucharon hablar. Se llama William Herschel, es el descubridor del planeta Urano, pero además es uno de los más grandes observadores de todos los tiempos. William Herschel construyó más de 400 telescopios en su vida, algunos de ellos dieron origen a grandes observatorios que siguen hasta nuestros días. Por supuesto, estudia Urano, descubre algunos satélites naturales de planetas del sistema solar, pero principalmente con esos grandes telescopios que él tenía, pensó, si Messier descubrió 100 objetos nebulosos, voy a ver si yo puedo descubrir algunos más. Y claramente descubrió unos 2.500 objetos más, un enorme catálogo de nebulosas que pudo sumarle a la astronomía William Herschel. Y además determinó un concepto muy interesante. Dijo, muchas de esas nebulosas deben ser como islas en el universo. Y nosotros debemos formar parte de alguna isla también separada de estas que yo puedo observar con mi telescopio. Todavía no existía el concepto de galaxias, pero estos universos islas eran una primera aproximación. La idea de galaxias está cumpliendo 100 años recién. En definitiva, se la debemos, entre otros, a Edwin Hubble. Allá por la segunda década del siglo XX, este astrónomo norteamericano
va a ser incluso la primera clasificación morfológica de galaxias. Nos va a dividir las galaxias según su forma. Él va a ver estas nebulosas con un gran telescopio que tenía a disposición, como era el de Monte Palomar, el ojo más grande de la época, y va a decir, hay galaxias que no tienen forma, ¿sí? Son irregulares, pero hay otras que son como esferas, más o menos achatadas, y a esas las llamó galaxias elípticas. Luego dijo, habrá galaxias espirales, un núcleo y brazos, ¿sí?, en forma de espiral que salen del núcleo. O espirales barradas, un núcleo como una pelota central cruzada de una barra de gas y polvo, y de los extremos de esa barra salen los brazos en espiral. Nosotros, de hecho, vivimos en una galaxia espiral barrada. Si toman del kit Astrotest esta primera maqueta, ¿sí?, es un esquema muy simple de lo que sería una espiral barrada, ¿no? En el centro encontramos el núcleo de la galaxia. Acá se van a concentrar la mayor cantidad de estrellas, va a haber la mayor densidad de soles aquí en el núcleo, van a estar las estrellas más viejas, por ende serán las gigantes rojas, y de ese núcleo saldrá una barra, y de los extremos de la barra los brazos principales. Brazos donde hay mucho más gas y polvo que en el núcleo, y brazos que van a estar poblados de estrellas jóvenes o de mediana edad. Este es un esquema. Si queremos ir a algo un poquito más cercano a la realidad, podemos tomar la segunda maqueta de galaxias del kit Astrotest y encontrarnos con este modelo, donde otra vez acá podemos tocar el núcleo de esta galaxia espiral y vemos varios de sus brazos. También vemos que la galaxia es mucho más extensa que ancha, ¿sí? Supongamos que la Vía Láctea la achicamos al tamaño de una manzana catastral, la manzana donde se encuentre tu casa o la escuela, es decir, que tenga 1 hectárea, más o menos 100 metros de diámetro. Entonces la Vía Láctea va a tener un núcleo en el centro de esa hectárea de unos 30 metros, 35 metros de diámetro, pero no va a ser muy alta. Si la apoyamos sobre el suelo, apenas nos llegará a la rodilla, ¿sí? Algo de 100 metros de extensión, en realidad va a ser muy poquito alta. Es decir, podemos estar hablando que estos brazos, en definitiva, constituyen un disco bastante achatado, disco en el cual el núcleo va a sobresalir un poquito, ¿sí? Y nosotros, por supuesto, vamos a estar, en el caso de la Vía Láctea, en uno de los extremos, ¿sí?, de la galaxia, a unos 26.000, 30.000 años luz de distancia del centro. En definitiva, saber que la Vía Láctea no era todo el universo fue algo también que aprendimos allá por las primeras décadas del siglo pasado. Hubble, y con sobre todo la ayuda de una enorme astrónoma como fue Henrietta Leavitt, que vio una regla en el universo. Ella observó algunas estrellas, se llamaban variables cefeidas, porque la primera que observó de ese tipo estaba en la constelación de Cefeo. Esas variables cambiaban de brillo y lo hacían tanto más cuanto más tiempo tardaban en cambiar de brillo. Encontró una relación entre el periodo de variación y la luminosidad de las estrellas.
Así que si encontraba estrellas que brillaban en los mismos, cambiaban de brillo en los mismos periodos, si eran menos brillantes que lo esperado, significaba que estaban más lejos. Y si eran más brillantes, ¿sí?, que la que usábamos de parámetro, significaba que esa estrella variable cefeida se encontraba más cerquita de nosotros. En esa ley del periodo de luminosidad, Henrietta nos da la primera regla para medir grandes distancias en el universo. Y eso usa Hubble y otros para ver que muchas de las nubes, de las nebulosas que observaban con sus telescopios, en realidad no formaban parte de la Vía Láctea, sino que eran otros sistemas, ¿sí?, ajenos, eran otras galaxias. Hubble entonces nos mostró un universo lleno de galaxias, incluso pudo aventurar a explicarnos que esas galaxias se alejaban de nosotros y que vivíamos en un universo en expansión. Así que concentrémonos de vuelta en la Vía Láctea, ¿sí?, en una de las 100.000 millones de galaxias que hoy más o menos conocemos, que hacemos poblar al universo de esas enormes estructuras. Te decía, si esta fuera la Vía Láctea, el Sol se encontraría ahí más o menos a medio camino entre el centro y la periferia, y gira en torno al centro de la galaxia. Lo hace en unos 228 millones de años, ¿sí?, que para la vida del Sol, que vive unos 10.000 millones de años, y para la vida de la galaxia, que dura mucho más, ¿sí?, nos permite que el Sol ya le haya dado más de 30 vueltas al centro galáctico y que siga haciéndolo por un promedio de más o menos lo mismo o un poquito más, ¿sí? En la Vía Láctea, por supuesto, ya le hemos nombrado los brazos, el brazo de Sagitario, el brazo de Scutum Centauro, incluso el brazo de Perseo, donde hay como un escudo, como un pedacito de gas, polvo y estrellas en el cual nos ubicamos, ¿sí?, nosotros. Nosotros digo el sistema solar, que en realidad ocupa una porción muy chiquitita de la galaxia. Volvamos a la escala que yo les proponía. Si la galaxia tuviera el tamaño de 1 hectárea, el sistema solar sería algo que estaría a unos 30 metros de una esquina y que ocuparía todo el sistema solar 1 milímetro. ¿Sí? Tendríamos que ir ahí con un microscopio dentro del milímetro para encontrar al Sol y a los planetas y a los asteroides y a los cometas y todos los objetos que constituyen el sistema solar. Así que ahí tenemos un mapa de la Vía Láctea. ¿Está sola? No, forma parte de un grupo de galaxias, una treintena de galaxias y unas varias decenas de cientos de galaxias difusas, ¿sí?, pero 30 son las importantes, que constituyen el grupo local. Ese grupo local también va a formar parte de un grupo más grande de galaxias que va a ser el supercúmulo de Virgo. Las galaxias que encontramos en el universo van a tener un montón de formas. En el kit de Astrotest te propongo que toques algunas fotografías del telescopio espacial Hubble, que tomó preciosas imágenes de galaxias espirales, y que acá tenés unas baldosas táctiles para, bueno, habiéndote acostumbrado a un esquema como en la primera maqueta, habiendo visto un poquito más de detalle como en esta segunda maqueta, vas a poder ahora tocar fotografías reales de uno de los mayores telescopios que ha construido la humanidad, como es el telescopio espacial Hubble, donde, bueno,
tocarás el núcleo, los brazos, las estrellas. Hay un lindo material ahí en el kit para disfrutar. Tenés 3 baldosas, ¿sí?, con distintas galaxias espirales para poder aprender. A las galaxias espirales, además de ese gas, un 10% de la cantidad de material de una galaxia es gas, hidrógeno y helio, polvo y cientos de miles, ¿sí?, de estrellas. En el caso de la Vía Láctea, te decía, unos 300.000 millones de soles. Además, tenemos que rodearlos de un halo, de una burbuja, de una esfera invisible de materia oscura. Una materia que no sabemos muy bien de qué se trata, pero que interactúa, sí, con la que observamos. Que la Vía Láctea esté rodeada, ¿sí?, todo de una esfera de materia oscura que tiene 5 veces más cantidad de masa que lo observable. Se lo debemos, ese conocimiento, a Vera Rubin, una gran astrónoma que allá por 1970 se fijó que casi todas las estrellas, independientemente de la distancia al centro de la galaxia, tenían más o menos una misma velocidad de rotación, ¿sí? Como si pusiéramos en una pista de atletismo a todos arrancando en la misma línea, a todos después corriendo a la misma velocidad. Lógicamente los que estén más hacia afuera, que tienen más recorrido que hacer, que tienen una órbita más grande, van a quedar retrasados. Eso es precisamente lo que genera una forma en espiral, ¿sí? Y esa rotación diferencial, así se llama, que la mayoría de las estrellas de la galaxia giren más o menos a una misma velocidad. Vera Rubin lo explicó con una masa mucho mayor, aunque inobservable, que acompañaba a todo el sistema. Así que es una riquísima historia, ¿sí?, que arranca con Galileo hace 400 años, que tiene personajes muy interesantes en el medio, que tiene un gran desarrollo en la segunda década del 1900 y que llega hasta hoy con cientos de astrónomos, quizás miles de ellos en el mundo, atrás de los grandes telescopios, enseñándonos cómo es el universo, y de ese universo cómo es la estructura de la cual formamos parte, nuestra galaxia espiral barrada de la Vía Láctea.